Presidente, tenemos cuenta, tenemos una cuenta que llegó un documento, se lo va a repartir a los señores parlamentarios, de la presidenta Ancon Mautel, que es la Coordinadora Nacional de Tribunales Bicéfalos, en que pide una audiencia a la comisión cuando sea pertinente, y que envía un informe sobre estos tribunales, ¿ya? Y eso va a hacer llegar, digamos, a los... ¿Quién es la persona que mandó? Doña Magali Valdés Segura, presidenta Ancon Maule, Coordinadora Nacional de Tribunales Bicéfalos. Son de competencia. Estar referido, nosotros no vamos a ver ni un proyecto antes que lo vea la Comisión de Constitución y Justicia. Entonces. No, simplemente por eso ella lo manda, digamos, y pide audiencia, pero en su minuto cuando la comisión, digamos, vea el proyecto. Después, todo se informa. De los tribunales bicéfalos, los tribunales de jurisdicción común. Pero ese proyecto No, no está acá, no está acá. No está acá la comisión. Pero llegó ya, entonces, como llegó la comunicación, tiene que ya cuenta la tiene. Por eso, digamos, la comisión, digamos, habitualmente lo que hace es que Los tribunales no son bicéfalos. no está mal el concepto. Después uno solo. Que tenga diversas. Tiene doble competencia, tiene varias competencias. sí. Estos son los tribunales exclusivos. Son de jurisdicción compartida, ¿no? Claro, eso. En otro caso, digamos, lo tenemos un conocimiento, ¿no? Sí. Y una excusa de la ministra de Transporte, el secretario, que no podían asistir a la comisión de el jefe del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. También ha llegado una comunicación de el presidente de la Bolsa Electrónica de Chile, la Bolsa de Valores, en que se refiere al proyecto sobre nuevas exigencias, transparencia y reforzamiento de responsabilidad de los agentes de los mercados, y en la que pide requiere al Poder Ejecutivo otorgar urgencia a su tramitación. ¿De qué proyecto es? Es el proyecto que tenemos Vamos en a ver. el segundo lugar de la tabla, Sí. el de transparencia de los mercados. Y tenemos otra, don Carlos Cortés Simón, de la Asociación de Empresas de Gas Natural de Chile, que solicita ser recibido en la Comisión de Hacienda en el marco de la discusión del proyecto de ley de reforma tributaria. No ha llegado ningún proyecto de ley de reforma tributaria. Es el señor Carlos Cortés Simón, que es director de la Asociación de Empresas de Gas Natural de Chile. Cuando uno se cae, Se quiere ser Escuchamos. escuchado en su minuto. Ya te cuento. Y eso sería, presidente, serían las fuerzas. Previo al inicio de la sesión, presidente, de los proyectos de ley que hay en tabla, de acuerdo a lo encomendado por la comisión, la Secretaría estuvo haciendo el trabajo de revisar la coordinación del proyecto de ley de bancos, ¿ya? Y descubrimos que en ese proyecto había una indicación que se refería al tema de reemplazar, como sabía en otra parte del proyecto, rescate voluntario o reapreciación. En numeral 4 aparecía 3 veces la expresión rescate voluntario y la indicación del Ejecutivo aparecía reemplazar una sola vez y no sabíamos dónde. Conversando con el Ejecutivo y ellos analizando el proyecto se dieron cuenta que en realidad esta indicación no respondía o no correspondía en esta parte y no debería haber reemplazo alguno. ¿Ya? Entonces, digamos, como la indicación está aprobada, tenemos que reabrir el debate y ver qué se hace con la indicación. El Ejecutivo tiene una proposición al respecto, presidente. Sí. Gracias, presidente. El tema aquí era, en todo el artículo 55 bis se hicieron reemplazos por el tema de canje de un bono que estaba establecido en el proyecto de ley, como que el que tiene el canje, el que tiene el bono, tiene que ir para efectos que se reaprecie a cambiar físicamente el instrumento. Entrega su papel y le entregan otro papel. Como eso tiene ciertos costos y complicaciones operativas, lo que se determinó es que en las condiciones que estipula el bono, ese mismo papel, aunque llegue a 10 pesos, que es su valor mínimo, se puede reapreciar el mismo instrumento para no tener que ir al canje.
Entonces se realizaron varias reemplazos de canje por palabra reapreciación. Y en el número 4, entonces varias reemplazos de los que se realizaron están efectivamente bien hechos porque responden a este cambio que planteamos nosotros, pero en el numeral 4 los reemplazos no corresponden porque en el numeral 4 no se habla de canje. Son otros los conceptos que hay ahí, como rescate voluntario, y ese no correspondería mezclarlo con el concepto de reapreciación. Por lo tanto, queremos retirar la indicación 2 que modifica el numeral 4. Está muy bien. Se entiende que hubo un error de las sugerencias que nos propusieron. Pido que podamos primero reabrir la votación en esta materia a la comisión. Sugiero que podamos rechazar la indicación del Ejecutivo. ¿Se mantiene el texto tal como está? ¿Qué les parece? De acuerdo. Rechazar por unanimidad. Perfecto. Sí, no. No se puede retirar. Muchas gracias. Y con eso terminé la tramitía, terminamos. Sí. El martes Pasamos al 21. segundo punto. No sé si quieren ver el tema de deportes. Si están No, sigamos nomás, no tengo problema. Porque sea urgente nomás. Bueno, el deporte siempre urgente. Siempre, sí. Vamos ahora a las bolsas. Producto agropecuario. Bolsa de productos agropecuarios, así es. ¿Hay indicaciones del Ejecutivo? No hay indicación en el Ejecutivo. No, Ahora- no hay plazo tampoco. Ahora habría que abrir, ahora correspondería abrir el plazo. El próximo paso es abrir el plazo para indicaciones. Sí, pero yo entendí. Igual vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar por dónde van nuestras indicaciones para tomar la opinión de ustedes. Sesión preindicacional. Muchas gracias. ¿Y esta presentación es distinta a la de... Ah, no, esta que hizo la bolsa. Esta es la del gobierno, la otra es la bolsa. Sí. Mu- Ya. La idea general de esta presentación es presentar por las líneas generales por las cuales irían las indicaciones para tomar su opinión previa y poder recogerla en las indicaciones que realicemos. Primero voy a repetir rápidamente lo que ya habíamos visto antes, solo para efectos de contextualizar. Pero se los leo yo. A eso pasa. En el- Era letra chica, ahora es letra rosa. En 1993 se publica la ley de bolsas de productos, pero había un tema del IVA que debía ir regulado, se suponía, a través de un decreto ley del Ejecutivo, pero después eso no resulta porque todas las materias relacionadas a impuestos deben ir vía ley, entonces debía regularse en una ley. Es por eso que la bolsa no logra quedar operativa y aprobada su reglamento hasta el 2005. Entonces, el 2005 comienza a operar esta bolsa de productos. El 2007 hay un cambio relevante porque se autoriza a que se empiecen a transar las facturas, que a pesar de que esta es una bolsa de producto agropecuario, las facturas pueden ser de cualquier sector. Entonces, eso es lo que les da la fortaleza a las facturas, que pueden ser productos de cualquier sector. Y ahora representan el 90% del total que se transa en la bolsa. Entonces, eso nos da luces de que los contratos que son de otros sectores, no solo agropecuarios, tienen un espacio para crecer en esta bolsa. Después, el 2014, se ingresa un proyecto de ley que modifica la ley 19.220 para poder integrar nuevos productos, nuevos contratos a esta bolsa, similares a las facturas, pero de manera más amplia. Por ejemplo, podrían ser cuotas de electricidad, etcétera. Ese proyecto ingresa al 2014, es aprobado en general, tiene muy buena recepción en el Congreso, en el Honorable Senado, y después, en el 2017, se crea la Comisión para el Mercado Financiero, por lo tanto, ahí hay un cambio relevante que deja un poco obsoleto este proyecto y hay que ver en qué medida hay que reformarlo. Y el año 2018
el gobierno anterior ingresó el proyecto Productividad 2, que tenía diversas medidas, pero algunas de esas medidas modificaban la bolsa de productos. Entonces nosotros lo que hicimos fue revisar el proyecto del 2014, que fue el proyecto en el gobierno anterior del presidente Piñera, y también revisamos las indicaciones que se ingresaron respecto a este proyecto por el gobierno anterior el año 2018, y vimos cuáles valía la pena que nosotros tomáramos también y las incluyéramos a este proyecto. En los montos transados han ido creciendo paulatinamente, bien fuerte hasta el 2015 y de ahí un poco más lento, pero sigue creciendo hasta el año 2017. Y vemos que el crecimiento principal está en facturas. Nuevamente esto nos muestra que hay espacio para que esta bolsa crezca en el mundo de los contratos asociados no directamente a productos agropecuarios, sino que a otras industrias. Repos son contratos de venta con retrocompra, que yo le entrego. Todas agrícolas. Esos son, exacto, todos agrícolas, porque los productos, claro, porque los productos que se pueden transar hasta el momento son solo agrícolas. ¿Carne también? Yo creo que granos y carne, yo creo que principalmente, sí. La tasa de interés trimestral que se obtiene en la tasa a través de la bolsa de producto, transando estas facturas, que es similar al negocio de factoring, son más bajas que en el factoring bancario y en el no bancario. Eso nosotros lo atribuimos al efecto transparencia que tiene que se transen en bolsa. Entonces, es por ahí que nosotros vemos que este proyecto tiene un potencial mediante ofrecer financiamiento a tasas más bajas a las pymes y a los emprendedores. ¿Cuáles son los principales elementos del proyecto de ley? Aquí vamos a mostrar los elementos del proyecto de ley que nosotros estamos de acuerdo y que por lo tanto no vamos a hacer indicaciones y vamos a dejar el proyecto de ley como está, y otros en los cuales sí vamos a presentar indicaciones. Primero se va a reemplazar todas las referencias hechas a las SBS por referencias a la CMF, que en algunos casos eso constituye un cambio solo de forma, pero en otros hay cambios más profundos que hacer porque ahora, al no ser unipersonal, se podrían dar más atribuciones a la CMF o definirlas de manera más amplia, porque tenemos un consejo más independiente. Entonces, hay que revisar todas esas referencias. Luego, ampliación de productos transables, esto ya se encontraba en el proyecto aprobado en general y creemos que es... Sí, desde el 2014. Y lo que hacía esto era incluir no solo producto agropecuario, sino también todo tipo de bienes, servicios, derechos, entre otros, de todas las industrias, y lo definía como todo aquello que no sea calificado como valor en la ley 18.045. Entonces, con eso nos asegurábamos de que ningún valor pueda venir a esta bolsa, porque o si no estarían arbitrando las exigencias puestas en las bolsas de comercio o en las bolsas electrónicas para aquellos valores que se transen ahí. Nosotros aquí queremos incluir, estamos de acuerdo con la indicación, con la definición que ya se encuentra en el PDL aprobado en general, solo querríamos incluir explícitamente los contratos de productos agrícolas inscritos en el registro de contratos de compraventa de productos agrícolas de entrega a plazo. Eso porque es un requerimiento especial del Ministerio de Agricultura, que estos son contratos entre un agricultor, por ejemplo, y una empresa que le compra al agricultor. Entonces, esos contratos se pueden inscribir en este registro como para que queden protegidas las dos partes, y esos contratos inscritos en este registro podrían transarse en esta bolsa. O sea, es una opción inscribir los contratos, pero sin inscripción de los contratos no podrían ser operar en Exactamente. No puede transarse. Ya. Exacto, porque si no, no hay certeza de que se vayan a cumplir. ¿Quién compra el contrato? Claro, ¿Quién serían los potenciales compradores? Los chinos le compran el contrato al productor que no paga. claro, por ejemplo. Estoy pensando tipo de situación, un contrato de Ese es el mismo caso. Yo compro y vengo y pido una cantidad de mercadería
o de productos porque voy a ser el mismo importador, ¿ya? Chino. Está bien, lo que sea, del país que sea. Y mi pregunta es, ¿ya por qué iba a comprar el mismo chino que tiene el contrato con el proveedor? ¿Por qué iba a comprar ese contrato? Si ya lo tiene firmado con él. ¿Quién es el que compra el contrato? Un tercero. Un tercero. ¿Y un tercero va a comprarse un contrato de qué? ¿Se va a Un asegurar distribuidor, que...? claro, un gallo de la región que puede comprar, tener Hay que comprado, hay mucho. para inversión. Y tienen... ¿Pero cuál es el negocio? Podría ser que se Sí. Que contrate. el chino no reciba la mercadería y él se queda la No se mercadería. asegura comprar algo. El financiamiento, Tú ¿no? me procesé mi cereza. Y Hay que ver. Juan te quiere comprar todo lo que tú vas a exportar. Exactamente. Él te quiere asegurar, te lo compra todo y te da condiciones, te hace un prepago del 50%. Es un financiamiento. Pero eso es lo que existe ahora. No. Y eso es entre el proveedor y el comprador. Claro. Pero ahora se extiende Y ahora. aquí está pensando en un tercero. Mi pregunta es, ¿qué tercero se puede interesar en El eso que ya tiene un Un convenio? gran distribuidor. ¿Cuál es la... y dónde gana? Podría ser que el Asegurarse Porque lo va a comprar a un precio mucho menor. Claro. Pero entonces lo que me estás diciendo es que yo compro el contrato y estoy en el fondo comprando la mercadería. Ujú, sí, sí, les voy a la es que mercadería. eso... Los derechos. Los derechos a la Claro. mercadería. Me pregunto para qué entonces los otros dos, el proveedor y el que firma el Porque- El tema de contrato, tamaño. lo meten a la bolsa. El tema de tamaño. Sí. Podría ser, por ejemplo, que podría ser Es que que son agricultores, saben más que yo, no conozco su negocio, pero... Mira, piensa en el pico. Ahí lo voy a entender. Bueno, pero... Ok, listo. Lo voy a decir a cuando se quiere. ¿Ok? Siga nomás. ya. Solo un ejemplito final que podría ser que el productor de trigo le vende a una empresa de agro el trigo, pero el trigo empieza a subir de precio y la empresa de agro ve que tiene espacio para ganar. Si vende el contrato, lo puede vender a un precio más alto porque el trigo ya subió de precio. Entonces podría ser que esa empresa se la entregue a otra, que es un gran productor que está dispuesto a pagarle un sobreprecio y aún así hay un diferencial. Exacto. Bueno, pero hablaban con mucha seguridad. Yo creo que han traficado estos gallos. Una cereza. Después hay unas garantías que se rigen por reglas especiales. En el proyecto aprobado en general se establece que las prendas sobre productos se constituirán por las normas especiales que los rijan. Entonces, eso es como respetar las leyes que norman esas prendas, que las rijan y decir que esta ley no está modificando eso, que lo toma como dado y que nos parece bien. Después, la responsabilidad de corredores sobre contratos negociados. El proyecto aprobado en general no decía nada a este respecto y en cambio el proyecto de productividad ingresado por el gobierno anterior tenía una indicación que nos parecía bien y por lo tanto la estaríamos tomando, que es respecto a que los corredores no serán responsables de las obligaciones emanadas de los contratos transados. O sea, no se pueden hacer responsable, por ejemplo, en una factura, que el que emitió la factura de verdad la pague, porque eso no le corresponde al corredor. Sin embargo, sí tiene las obligaciones propias de la transacción. Se tiene que hacer cargo de que si él vendió la factura llegue al nuevo propietario, pero solo de la factura y no de que esa factura sea finalmente pagada. Exacto. Sí. Después, los reglamentos sobre bolsa de productos. En el proyecto aprobado en general se obliga a que el reglamento de cada bolsa contenga normas y procedimientos aplicables a las transacciones de producto y normas y procedimientos para sancionar a las entidades certificadoras que serán inscritas en su registro en caso de infracciones. En eso también estamos de acuerdo, por lo tanto no realizaríamos modificaciones a ese respecto. En divulgación de información y transparencia al mercado no tiene nada el proyecto en general y a nosotros nos gustaría agregar algunas normas a ese respecto, entre otras, obligar a las bolsas a publicar los reglamentos aprobados por la CMF para que todos los inversionistas puedan ver las reglas que se están aplicando.
en materia de registros llevados por bolsas de producto, esto es algo que ya está en el proyecto en general y nos parece bien, que es que se traspasa la obligación de llevar el registro de productos llevados hoy día por la CMF y el registro de entidades certificadoras llevado hoy por el SAC a la bolsa de productos. Es la bolsa la que va a tener que llevar esos registros, de manera de agilizar la inscripción en dicho registro. Sin embargo, la forma que tiene de influir y fiscalizar la CMF es que la CMF va a aprobar el reglamento de la bolsa, donde se va a contener cuáles condiciones y cuál es la forma de funcionamiento de estos registros. Respecto a la cesión de productos que estén afectos a algún sistema registral, por ejemplo, aquí se aplicaría el mismo caso que veíamos de los contratos que se registraban entre que nos pidió el Ministerio de Agricultura, que se registraban y que eran de un agricultor que se la vendía a una empresa agrícola y que ese contrato quedaba sujeto a este registro. Lo que dice el PDL aprobado en general es que la bolsa debe decir que se regule la transacción sobre productos cuyo dominio y gravámenes están sujetos a regímenes de inscripción registral. Lo que debe decir la bolsa es la manera en la cual en ese registro se va a cambiar el dueño del contrato. Entonces va a ser la bolsa la que va a tener que dictar cuál es la manera y un procedimiento de que ese registro cambie, porque no es solo hacer la transacción en bolsa, si es que hay un registro de esos contratos. También se establecen nuevas facultades normativas para la CMF. En eso el proyecto aprobado en general no tiene nada y nosotros queremos otorgarle a la CMF la facultad de dictar normas de carácter general que regulen materias de gobierno corporativo, que este es un tema que está bien fuerte en el ámbito internacional y que están estableciendo nuevos estándares al respecto. También podría establecer normas de riesgo operacional dentro de este tema, por ejemplo, que habrían las de ciberseguridad, y requisitos mínimos para la compensación y liquidación de los productos. Esto es cómo se entregan los contratos, cómo se cambia, claro, cómo cambia el dueño. Exactamente. Y por último, el destino de fondos obtenidos por multas. El proyecto aprobado en general establece que los fondos obtenidos por multas van a beneficio fiscal. El proyecto aprobado en general establece que no van a beneficio fiscal las multas y que se deben utilizar en educación del público inversionista. Nosotros queremos cambiar eso y volver a la redacción de la ley vigente, indicando que los fondos obtenidos de las multas se destinarán a beneficio fiscal. Hay varias razones para eso. Una es que queremos fortalecer la posición fiscal. La segunda es que es difícil. La segunda es que no es lo aplicable esto a las otras bolsas y tenemos que mantener cierta simetría. Por ejemplo, las multas de la Bolsa de Santiago van a beneficio fiscal. Entonces no vemos por qué aquí se debe aplicar algo distinto. Otro motivo adicional es que es difícil juzgar qué está haciendo educación del público inversionista y qué está haciendo publicidad de la propia bolsa. Hay una línea en que se parecen bastante, es difícil de distinguir. Y por último, creemos que la educación al inversionista es una de las responsabilidades de la bolsa. Pero yo me imagino que esto que está actualmente es para poder ayudar a fortalecer una bolsa que es incipiente, que no se sabe nada de ella. Que no tiene La bolsa conocimiento debería público. destinar recursos propios a hacer esa publicidad en el fondo. Que se conozca su... No es solo publicidad, porque tiene que ser una mezcla de información distinta a lo que es el giro del negocio. No sé, me imagino yo que esto está puesto aquí porque es un instrumento que está tratando de consolidarse, que le ha costado mucho, que derivó a otras actividades y hoy día la fuerza no está en ser una bolsa agrícola, está más bien en el tema del manejo de la factura, del negocio de la factura. Sí.
Entonces me imagino yo que para eso, no sé cuántas multas también tienen o cuánta plata es. No creo que debe ser mucha. Sí. Una bolsa que está empezando no creo que tenga mucha plata de invertir en publicidad también. Sí, lo que pasa es que podría tomarse como que estamos financiando al sector privado en una actividad que le corresponde asumir al sector privado, y además las otras bolsas nos podrían reclamar que ellas también quieren hacer eso, porque actualmente, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago destina recursos propios a la educación del inversionista. Sí, existe, a pesar de que está a punto de morir. Eso. Así que eso queríamos nosotros, volver a que sea beneficio fiscal, que es lo que está en la regulación vigente. El proyecto de ley era el que cambiaba esto y lo dejaba para dedicarlo a la educación del inversionista. Y también queremos ingresar algunas indicaciones relativas al proceso de liquidación, que es cuando una bolsa quiebra, y a la reorganización. Esto es fortalecer normativa que regula la recuperación. La recuperación se lleva a cabo cuando está llegando al capital mínimo, pero aún no traspasa ese umbral. Entonces ahí se juzga que hay algunas medidas que puede forzar el regulador que salven a la bolsa y que busquen reorganizarla de tal manera que sobreviva. Entonces a eso se refiere recuperación. Y después el punto de resolución, que es cuando ya la bolsa quiebra, cuando ya no resultaron las medidas de recuperación, que esa resolución, esa quiebra, sea de la manera más ordenada posible para ser eficiente, para gastar pocos recursos y para que la mayor parte de los acreedores pueda obtener algunos recursos, recuperar la mayor cantidad de recursos posible. Ahí terminaríamos las ideas que son las bases de lo que queremos ingresar como indicaciones. Y como palabras finales, el Ministerio de Hacienda ha decidido retomar la tramitación de este proyecto de ley con el objetivo de promover mercados más dinámicos en los sectores de minería, agroindustria, retail y construcción, entre otros. En línea con los objetivos del Ministerio de Hacienda, este proyecto promueve la inclusión financiera, ampliando el acceso al mercado financiero y mejorando las condiciones de financiamiento para pymes y en general para otros emprendimientos también. Y tercero, las indicaciones a presentar buscan satisfacer de manera adecuada las inquietudes presentadas durante la discusión de este proyecto y además acoger las opiniones presentadas por diversos actores, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, la CMF, la Bolsa de Productos, con quien nos juntamos y recibimos sus opiniones. Muchas gracias. Solo para precisar la historia, es la comisión la que decidió retomar el proyecto. Nosotros estamos con indicaciones, podríamos haber despachado este proyecto hace mucho tiempo. Lo quiero porque también somos colegisladores, me parece un poquito inadecuada la primera parte de las palabras, como que fuera una decisión de ustedes, con todo respeto. Lo digo con mucho respeto, pero lo segundo es lo siguiente, ubicando las cosas en su lugar. Yo no sé si deberíamos pensar en una indicación para cambiarle el nombre a lo que es la bolsa. Sí. Entonces, es Bolsa de Productos Agrícolas y Factura. Yo creo que quizá hay que sincerar el nombre. Sí. Es una atribución que lo podemos hacer nosotros igual. ¿En qué plazo estarían en condiciones de entregar las indicaciones? Habíamos pensado aproximadamente un mes. Y no hay tiempo porque la gran mayoría de los textos, yo entiendo, son 3 indicaciones nuevas las de ustedes. Sí, pero los temas que son un poco más complejos son aquellos relacionados con recuperación y resolución, que serían algunas medidas que se puedan tomar en forma temprana cuando esté en problemas la bolsa, que ahí se tiene... Es un tema complejo que hay estándares internacionales, no es tan fácil. No sé si podemos tratar de hacer... Es porque nuestro interés es despachar esto. Sí. Entonces, usted está diciendo a mediados de septiembre, antes del 18, Sí. alrededor del 10 de septiembre, no sé cuál es la semana esa. Lunes 10. Lunes 10. ¿No hay plazo el lunes 10, si le parece? Tenemos el Chile Day. Está bien, eso yo estoy seguro que los abogados y asesores no son los que van. Porque el Chile Day termina el 7, el viernes 7. Sí.
Claro, entonces aquí no sé. Pero el Chile Day es en Londres, ¿no? ¿Y nos vamos a ir todos al Chile Day o no? Pues, si hay otra De hecho, yo gente... no voy a Chile. ¿Usted se va al Chile Day? Ah, es que tenemos mucha gente, por eso no entendía yo eso. Pero el lunes 10, yo creo que el día lunes. Ya. ¿Invitaron a alguien de la comisión al Chile Day? No, nunca. Siempre invitan. ¿Coloma vaya a ir tú? Ahí me invitaron, pero yo no voy a poder ir. ¿Tú vas a ir? ¿Se le parece? Tampoco. ¿Y Pepe va a ir? Sí, para la sala. No, sí invitaron. Por eso no nos invitan, porque no vamos. Estaríamos viendo ese proyecto. Lunes 10. Senador Pizarro, senador García. Sí, no, un comentario nomás a propósito de la consulta que hacíamos recién respecto al destino de las multas. Yo por lo menos así a primera vista me gustaría mantener lo que se establece en el artículo 36. Está bien descrito acá, si ustedes leen, está mirando el artículo 36, ¿cuál es el objetivo? Sí, el objetivo del destino de las multas, porque dice cómo las bolsas de productos deben destinar recursos provenientes de las multas que hayan aplicado en virtud. ¿Y a qué se aplica? Exclusivamente la realización de actividades que tengan por objeto educar a la comunidad del público inversionista respecto a riesgos, etcétera. ¿Cómo se establece esta supervisión? Mediante la superintendencia, supongo que ahí La tendrá CMF. que decir la comisión, y se hace una propuesta que puede ser evaluada y aceptada o no por la comisión o modificada. Tiene un plazo, o sea, está bastante acotada. No creo que se caiga solamente en el posible riesgo de que se haga publicidad y eso pueda ser alegado por las otras bolsas. ¿Ah? Pero te digo, por lo menos por una etapa de transición, mientras se consolida, algo así. Podría ser un artículo transitorio. Mientras se consolida, se puede fijar un determinado plazo y todo lo demás. ¿Ah? ¿Qué cosa? Bueno, siempre hay una primera vez. Senador García. Presidente, a ver, no tiene que ver estrictamente con este proyecto, pero de alguna manera están relacionados. Hay una ley de diciembre del 2014, que es la ley 20.797, que es sobre contratos agrícolas. Esa ley lo que buscaba era que los contratos agrícolas se inscribieran en un registro, yo no sé si alguien lo recuerda. Creamos un registro voluntario de contratos agrícolas para permitir que fueran garantía también de... Sí. Garantía para financiamiento. Bueno, ese registro nunca se ha creado, la ley es como letra muerta, entonces qué bueno sería que pudiéramos saber qué va a ocurrir con eso, porque al final estos dos instrumentos, sí, pues sí, se complementan estas dos cosas. Entiendo que se trataría del registro que nos solicitó incluir expresamente el Ministerio de Agricultura, que el registro es llevado por el Ministerio de Economía y que es este registro de contratos de compraventa de productos agrícolas entrega a plazo y que por lo tanto estaría tomándose dentro de este proyecto de ley. Entiendo que la inquietud del senador García es complementaria a lo que usted indica, porque aquí lo único que se dice es que tiene que estar registrado para transarse ese contrato. Entiendo que la inquietud del senador García es ver si eso es suficiente o si hay un problema en el procedimiento que existe hoy en agricultura. Entonces quizás si lo pueden Voy mirar, a revisar. porque quizás el registro en economía no está funcionando y eso puede ser la dificultad, porque la gente con algo está ocurriendo. Entiendo que esa es la inquietud, senador García. Esa es la inquietud, porque efectivamente el registro no está creado y la ley no. Entonces, tenemos que ver si economía ha hecho lo suyo. Vamos a revisar por qué no está funcionando el registro. Senador Coloma. Se podemos adelantar, pero no funciona. No, es que como el senador Pizarro planteó el tema de las multas, yo creo que va a ser parte, digamos, de la discusión. Yo por lo menos tengo una visión un poco distinta, y eso quería plantearlo ya que... Porque yo, a propósito en el último estudio de presupuesto, este es un tema que se debatió y se planteó la cantidad de instancias que había para, en teoría, generar multas o distintos proyectos para educación financiera,
que eran no solamente múltiples, sino que bastante en la práctica, puede que todo esto cambie, ineficiente. Nosotros vimos más de 6 ministerios que tienen esto, y cada uno de los cuales atendía una pequeña porción. De ahí que surgió la ley, y hoy día fue aprobada y está publicada, de la ley de educación financiera, que fuera un objetivo de la educación. Yo creo más en ese tipo de cosas. Quería simplemente, ya que el senador Pizarro lo planteó, porque es un tema para mí bien importante. En una de esas puede haber evoluciones, yo no discuto, pero creo que tenemos que enfocar el tema de la educación con temas de educación financiera en temas grandes de un amplio espectro que hoy día, en el cual nuestro país hoy día tiene una profunda debilidad. Chile, según los indicadores internacionales, hasta la OCDE lo dice, se ve de los que tenemos peor educación financiera, y al final no se sabe no solamente lo que tenga que ver con el efecto de los productos. O sea, en Chile el porcentaje muy alto no sabe, saliendo de la educación media, lo que es una tasa de interés. Y que eso, imagínense lo que significa en el transcurso del desarrollo de su vida. Yo creo más por ahí el tipo de solución, pero me parece que podemos plantear un buen debate a partir de esta modificación, si pueden haber otros instrumentos adicionales, pero como regla general me parece que deberíamos apuntar hacia ese lado. Yo quiero agregar solo en este punto. Yo no me opongo a que exista un fondo para la educación financiera, educación de bolsa, pero tengo gran problema con quien lo hace. Entonces, a veces yo prefiero que sea CERNAC y ODECUS, la Organización de Defensa de los Consumidores, más que un ente tercero que termina siendo una intermediación, pero que su incentivo es más bien ganarse el contrato más que la educación en sí. Entonces veamos cómo. Yo creo que es un punto no menor. No es porque sea la esencia del proyecto, no lo es, pero a mí me interesa más que el destino, que a mí no me parece bien que se eduque, es quien educa. No tener un ente tercerizados que solo se dedican a ganar la plata y no le importa el producto ni el impacto. Ya, vamos al segundo proyecto, secretario. Presidente, el segundo proyecto es el proyecto modifica leyes número 18.045 y 8.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidad de los agentes de los mercados. Al respecto, es conveniente recordar que este proyecto ingresó al Senado, está en primer trámite constitucional, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda en la aprobación en general, y la idea del proyecto es modificar las leyes de mercado de valores sobre sociedades anónimas con el propósito de perfeccionar el marco regulatorio vigente para sancionar conductas abusivas, brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas, y clarificar la responsabilidad de directores externos y fortalecer el rol de supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros. Este proyecto sobre un plazo de indicaciones en el cual el Ejecutivo presentó indicación sustitutiva y aparte de las cuestiones señaladas, las indicaciones buscaban, según lo que dice el Fondo Financiero, reforzar la protección a los inversionistas y a los afiliados a los fondos de pensiones y fortalecer la capacidad legal de la unidad de análisis financiero. En este contexto, las indicaciones modifican la ley de mercado de valores, la ley sobre sociedades anónimas, el decreto de ley 3.500 de pensiones, el DFL 251 de sobre seguros y hay mejoras también a la ley 19.913, lavado y blanqueo de activos. También hay indicaciones parlamentarias, digamos, presentadas a esto, así que la Comisión está en condiciones de discutir en particular este proyecto de ley, presidente. Todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Ya hay indicaciones presentadas. Nosotros estamos vamos a ver si piden plazo. Esta es una presentación bien general porque no hemos tenido la oportunidad de estudiar a fondo el proyecto. Entonces, si bien estamos de acuerdo con el objetivo general de aumentar la transparencia en los mercados, no hemos podido analizar en profundidad si este proyecto es la mejor manera o si hay que introducir estos cambios en otro proyecto de ley. Hay algunos cambios ex ante que habría que sacarlos de acá. Por ejemplo, supervisión basada en riesgo para compañías de seguros. Hay algunas indicaciones respecto a ese tema. Como nosotros lo estamos tramitando, lo vamos a tramitar con otro proyecto de ley
habría que sacar todo eso de acá. Y además, en el tema de la UAF, había algo que estamos recogiendo en la ley de bancos, que era la posibilidad de la UAF de acceder a la información sujeta a reserva. La forma en que se hacía en este proyecto de ley era crear mesas de trabajo con las instituciones, con los fiscalizadores financieros, por ejemplo, la SBIF y la CMF, y que en esas mesas de trabajo se pudiese compartir información sujeta a reserva con la UAF. Entonces, como ya ese tema quedaría solucionado con la ley de bancos, no habría que hacer el cambio en esta ley. Entonces, esos son algunos cambios que hemos detectado que habría que cambiar en esta ley, pero del resto no hemos podido hacer todavía un análisis tan profundo. Perdón. El sistema financiero presenta un desarrollo creciente. Acá están mirados los activos. Vemos que las colocaciones bancarias y los fondos de pensiones representan lo más importante en proporción, y después siguen las compañías de seguro y fondos mutuos. Vemos que el mercado financiero, mirado desde la perspectiva de activos administrados, ha ido creciendo constantemente. Si vemos cómo estamos nosotros en comparación al resto de países, tenemos más, esto es mirado desde el lado de los pasivos, entonces cómo se financia las distintas industrias. Esto suma el capital más los pasivos, entonces el lado derecho del balance, y lo que mira es cómo está ese valor respecto a los otros países. En ese ranking estamos mejor que Israel, México, Perú, Rusia, Colombia. Entonces estamos en un nivel bastante bueno si uno se compara con algunos que pudiera considerar pares. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional construye un índice de desarrollo financiero. Y en ese índice nosotros vemos que estamos por debajo de la OCDE, por encima de América Latina, y acercándonos paulatinamente a la OCDE. Entonces, el desarrollo de nuestro mercado financiero ha ido aumentando también. Acá se miden temas como la profundidad y el acceso al mercado. En estos mercados financieros también hemos visto que se ha hecho uso ilícito de él. En casos, por ejemplo, como AC Inversions, Grupo Arcano, que eran estafas piramidales que le ofrecían rentabilidad por encima de las del mercado a los inversionistas, financiando a los inversionistas ya existentes con los nuevos, y de esa manera construyeron una estafa piramidal. El caso de Inverlink y el caso de la Polar también son ejemplos de mala utilización del sistema financiero. Entonces estamos completamente de acuerdo con que hay que emitir nueva legislación y regulación que minimice la probabilidad de que se den estos casos, y si es que se dan, se castiguen. En abril del 2015, la Comisión Engel entrega su informe final. En julio del 2015, el Ejecutivo ingresa un proyecto de ley al Senado. En septiembre del 2016, la Comisión Investigadora de Fraudes Financieros de la Cámara de Diputados emite su informe final. Y en julio del 2017, el Ejecutivo ingresa una indicación sustitutiva al proyecto, tratando de responder a todo lo que había, a las principales conclusiones de la Comisión Engel y de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Las recomendaciones de la Comisión Engel eran principalmente, apuntaban a establecer mayores atribuciones para una fiscalización eficaz de mercado. Se revisaba el gobierno corporativo buscaba una revisión del gobierno corporativo de los entes fiscalizadores, y se reforzaban los gobiernos corporativos de las empresas. Por otro lado, las recomendaciones de la Comisión Investigativa de la Cámara de Diputados ampliaban el perímetro regulatorio de la CMF para incluir las asesorías de inversión, reforzaban las herramientas penales disponibles para los reguladores, pedían mayor coordinación entre las distintas entidades involucradas en la supervisión del sistema financiero. Gran parte de eso se logra ahora con que la CMF sea el supervisor
una vez que se produzca la fusión de bancos, seguros y valores. Y buscaban también avanzar en la responsabilidad de los agentes de mercado. Los contenidos generales del proyecto son los siguientes. Se realizaban modificaciones relativas a la transparencia y responsabilidad para los agentes del mercado de valores. Para ello, se modificaba la Ley 18.045 del mercado de valores. Es necesario revisar si esas modificaciones de la Ley 18.045 están en línea con la existencia ahora de la CMF en vez de la SBS. También se realizaban modificaciones relativas a gobiernos corporativos y para ello se modificaba la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Tercero, se regulaban las asesorías de inversión. Cuarto, había modificaciones relativas a la fiscalización de las asesorías previsionales, dejándolas en manos de la Superintendencia de Pensiones. 5. Se avanzaba en supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro. Estas son las que sería necesario eliminar de acá porque las vamos a tomar en un proyecto único, autónomo, de supervisión basada en riesgo para compañías de seguros, que ya presentamos aquí. Y el punto 6, de modificaciones relativas a la fiscalización en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se modifica la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero. Uno de los cambios que se hace aquí es crear estos grupos de trabajo en los cuales las autoridades financieras pueden compartir información sujeta a reserva bancaria. Eso es lo que ya quedaría resuelto a través de la ley de bancos, de la manera con el acuerdo que alcanzamos y que fue aprobado. Por lo tanto, ya no sería necesario introducir al menos ese cambio. Habría que ver cuáles son los otros que se incluyen en esa materia, pero eso ya no sería necesario incluirlo. Por último, palabra final, el Ministerio de Hacienda está muy de acuerdo con la necesidad de seguir avanzando en potenciar la transparencia del mercado financiero. Los gobiernos corporativos de las empresas también creemos que hay que avanzar por ese lado, y cuando hemos presentado diversos proyectos en esta comisión hemos hecho presente que en el ámbito de los gobiernos corporativos hay muchos estándares internacionales que necesitamos traer a Chile e implementarlos a través de ley y por lo tanto estaríamos muy de acuerdo en eso. También estamos de acuerdo con cambiar la responsabilidad de los agentes de mercado, aumentando las responsabilidades que tienen. Congruente con lo anterior, se analizarán los contenidos del proyecto de ley y se determinará si este proyecto es la mejor forma para lograr ese objetivo o si queremos tomarlo como un proyecto distinto, reformularlo de manera importante. Pero no hemos analizado aún en profundidad todo el proyecto. Muchas gracias. Este es un proyecto que está en discusión y ya tiene vida propia. Entonces, quiero decir, no es un proyecto que se pueda retirar. Entonces, Pero está aprobado, ¿no? sí, ya pasó por la sala. Sí, pasó por la sala. Sí, entonces tiene vida. Ya. No es un proyecto que usted pueda retirar, no. Ya. Para entender los procedimientos, solamente su Gracias. estado. No, presidente, una consulta. Yo tengo, como este es un proyecto antiguo, no me acuerdo bien cuándo lo vimos, pero estaba viendo que a propósito de, a ver si me puede aclarar la Secretaría, a propósito de la indicación de Tuma, aquí se planteó, si no me traiciona la memoria, por parte de la bolsa electrónica, el por qué no se habían implementado resoluciones del Tribunal de Libre Competencia respecto a la obligación de estar interconectada a la bolsa. Y parece que, bueno, ellos reclamaban que era una cuestión nada más que para proteger a la bolsa de Santiago y ellos marginarlo, a pesar de que les ha costado mucho, parece, irse consolidando. ¿Ah? No, pues ya hubo la resolución del tribunal, está la instrucción de implementarlo, y cuando venía la obligación de implementarlo, parece que la Bolsa de Santiago se hacía los locos, decía que había problemas. La pregunta mía es si ustedes han visto esa situación y cómo, porque aquí lo importante es que existan los instrumentos, que funcionen, que haya competencia y que, bueno, ya será problema de quién es más eficiente. Sí.
pero no, porque en el fondo yo recuerdo que el alegato que nos hicieron a nosotros es que teníamos que ser más explícitos, que es la indicación que hace el senador Tuma acá. Porque él establece los procedimientos de implementación de un sistema de interconexión obligatoria con calce vinculante automático a fin de facilitar el cierre de operaciones entre corredores y distintas bolsas. Quería... Nosotros revisamos ese tema y si bien estamos de acuerdo con la interconexión, la redacción que propone el senador Tuma creemos que nos recoge un punto importante que es los requisitos que se tienen que poner a los corredores. Tienen que ser similares porque si no se podría utilizar. Tienen que haber una serie de requisitos mínimos que se apliquen a las bolsas que se están interconectando, porque si no, por ejemplo, los participantes de una bolsa con requerimientos menores podrían acceder a las ofertas que están en la otra bolsa con requerimientos mayores a los participantes. Entonces, los participantes, en general los corredores, van a tener los incentivos para participar de la bolsa que impone menos requerimientos que en la bolsa que impone más requerimientos. Entonces, tenemos que regularlo de una manera tal que se asegure que no haya arbitraje de esa manera, que los corredores se vayan a la bolsa con menores requerimientos y los requerimientos son de todo tipo, incluyendo aquellos operacionales. Exactamente. Entonces, queremos ver una forma en la que se pueda asegurar eso. Parece que esa fue como la argumentación que da la bolsa grande al inicio de la otra bolsa electrónica, pero hoy día la situación... Estamos hablando de la bolsa de transparencia, si usted no quiere... Está hablando de la alcaldía. Por eso viniste. Sí, sí, No habría vuelto. Eso, así que caso, nosotros yo estamos... lo que quería decir es que ese fue parte importante del debate, me acordé porque lo tenía anotado acá en el... Estamos conscientes del tema y lo estamos revisando. Tenemos una preocupación por ese lado y estamos viendo cuál es la forma de recogerlo apropiadamente. Senador García. Presidente, a ver, el diario El Mercurio publicó, si mal no recuerdo, fue el día domingo, un reportaje sobre los agentes de venta y asesores previsionales. Entiendo además que la Comisión de Mercado Financiero también tiene una investigación abierta y también entiendo que ha sancionado a algunos agentes por hacer las cosas de manera irregular. Yo creo que, y veo aquí de que este proyecto de ley también busca modificar la fiscalización para la asesoría previsional. Entonces, yo creo que eso hace de que, no sé si, me imagino yo, pero que este proyecto adquiera cierta urgencia. Sí. A mí personalmente me molesta sobremanera cuando los fondos de pensiones son afectados. El reportaje del Mercurio, que es el único antecedente que tengo, habla de que se habrían afectado los fondos de pensión en 430 millones de dólares. Y si a eso uno agrega de que por el cobro de estas comisiones, cuando yo me voy a una compañía de seguro, no necesariamente, pero en muchos casos hay agentes de venta o una persona un intermediario, y ese intermediario te cobra una cantidad que se rebaja del fondo que tú tienes. O sea, te afecta directamente el fondo. Y por lo tanto disminuye la pensión. Mi ahorro. Y me disminuye la pensión. Cobra la comisión sobre tu Así fondo. Así es. Pero eso no es sobre que el ministro toma la decisión porque va a ser del trabajador. No, yo contrato o el Pepe me contrata a mí como corredor de seguro, le cambio su pensión por una renta vitalicia. ¿Es ese tipo de situación, Pepe? No sé. No, Está hablando Pero de ese es el reportaje en Mercurio. ¿Cuándo salió eso, Pepe? El domingo. Buscarlo al tiro. Los asesores, voy a leer el reportaje, parte del reportaje. Por supuesto. Los asesores previsionales son trabajadores independientes que obtienen sus recursos a través del pago de comisiones estipuladas en la ley.
cuando el afiliado opta por renta vitalicia, la comisión es del 2% del fondo de pensiones del afiliado, con un máximo de 60 UF, 1.632.000 pesos. Bueno, después habla del retiro programado. En tanto, las compañías de seguro que tienen fuerza de venta mantienen contratos bajo dos modalidades que permite la ley. Pueden ser agentes con contrato con la empresa, como un trabajador asalariado, o con contrato de prestación de servicios. Si son personas contratadas por las compañías de seguro, ¿por qué los tiene que pagar el pensionado, digamos? O sea, dice, si es con contrato de prestación de servicio, no se le puede pagar sueldo base, por lo que solo perciben la comisión por intermediación que se extrae desde los fondos previsionales del pensionado y que en el caso de una renta vitalicia corresponde a 1,6 millones como máximo. Bueno, para que vamos a seguir leyendo, pero yo creo que esto está generando ruido, tanto ruido que la propia Comisión de Mercado Financiero está investigando y está... Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que a mí me pasa es que yo digo que nosotros no podemos aceptar que se afecten de manera engañosa, de manera fraudulenta, de mala manera, de manera torcida los fondos previsionales. Porque la legislación nuestra se supone que es tan estricta, ¿verdad? Los fondos previsionales tienen un solo fin: asegurar la mejor pensión a nuestros trabajadores. Entonces, cuando tenemos estos forados en la legislación, no está bien nomás, no está bien. Y si a eso agregamos de que ya también hay otra materia de controversia, que son las comisiones, que las AFP, son las comisiones, digamos, por los instrumentos internacionales, y que las AFP no lo pagan con cargo a la comisión que tienen, sino que se paga con cargo también a los fondos. También tenemos ahí otra situación. Yo me imagino que estas cosas van a venir en la reforma previsional, pero si podemos evitar, y dado que aquí lo dice, modificaciones relativas a la fiscalización para la asesoría provisional, se modifica el decreto ley 3500. Yo digo, hagámoslo cuanto antes, si nosotros no podemos permitir que los fondos previsionales se afecten por otras situaciones que no sean la mejor pensión posible. Senador García, yo quiero decir si es en esta ley que tenemos que abordarlo. Es en esta. La reforma de pensiones tiene otra finalidad. Esto tiene que ver con las exigencias a los agentes que operan los mercados, y precisamente corredores seguros, etcétera, que usan los fondos de pensiones. Hay mucha pérdida de recursos en la transacción de los fondos de pensiones hacia renta vitalicia y causan tremendo daño. Yo quiero preguntar otro tema. Porque... Perdón, presidente, antes que termine, no me quedó claro. Usted dice que no es este No, modelo. es este. Esta ley es para de la reforma previsional. Esto tiene que ver con los operadores. Y la otra ley no va a ser sobre los operadores. Esto es sobre los operadores, los que intervienen. Y la verdad es que hoy en día esta cierta excesiva flexibilidad en acceder a los fondos de pensión a las personas para ofrecerle otros instrumentos donde la gente no todo entiende lo que están haciendo, les lleva por pérdidas muy sustantivas de su fondo. Mi inquietud es que yo entiendo que en el informe Engels y en la Cámara, un tema en la Comisión Investigadora de la Cámara, era cómo establecer cierta tipificación de delitos con sanciones y con privación de libertad cuando se generen ciertos tipos de actos. No le escuché a usted en eso una opinión, o quizás se me pasó. Sí, por alguna razón no. Seguramente que estos son los grandes títulos y ese está debajo de alguno de estos, pero sí, efectivamente, cuando leí del proyecto estaba lo que usted menciona, senador, de tipificar como delito, por ejemplo, usos de información privilegiada, no solo a través de la transacción propiamente tal, sino de otras maneras más amplias. Entonces se ampliaba el delito. Varias de las operaciones estas piramidales y otras, como no estaba tipificado el delito en forma adecuada, o lo que pasó en Berlín o otras, la falta de tipificación de delito hizo que las personas no tuvieran privada de libertad muchas veces, o no tuvieran sanciones como creo que todos queremos. Sí, usted tiene razón, que están incluidas en el proyecto.
¿En qué plazo le gustaría a usted o no se compromete? Porque la comisión va a operar en estas cosas, queremos sacarlos ahora. Entonces le pido lo siguiente, porque usted está en la CMF. Yo lamento que no esté formalmente alguien del ministerio. Que es No, yo soy yo sé, del ministerio. pero me entiende la doble, más apoyo a usted para lo que viene. Ese es mi... Entonces, es para ver cómo pueden ver por qué Tomarlo antes. que nos pueda cooperar en este esfuerzo. Sí. Mejor que nos pongamos un plazo conjunto para que no se empiece a discutir, porque vamos a tener que venir igual a la discusión y vamos a tener que estudiar para términos de la discusión. Entonces, Yo mejor entiendo que en este pongamos proyecto no hay tantas dificultades. La única dificultad que tenemos es que nos tenemos que dar el tiempo para analizarlo en profundidad, indicación por indicación, pero en el espíritu estamos 100% de acuerdo de aumentar la transparencia en los mercados. Y estamos con un plazo de una semana que podemos revisar esto, porque nos piden el otro proyecto un mes. Podría- Y, digamos, después nos ocurre que vamos a tener la ley de presupuesto y nos vamos a caer hasta enero. Entonces, después de la distrital. Sí, porque tenemos la discusión votación de bancos en la sala la próxima semana y nos gustaría seguir preparando eso para que sacar rápido bancos. sí, pero la ley de bancos nosotros no la volvemos a ver como comisión. Quiero decir, porque nosotros ya despachamos. Y lo que nos preocupa es ver, Sí, a mí me interesa antes de final de septiembre que estos dos proyectos que hemos revisado ya los tengamos despachados. podría ser después de la semana distrital. El primer lunes después de la semana Sí, Eso del lunes 2. A ver. Sí, 7, 3 tiene que ser, porque el otro era el 10. sí. Lunes 3. ¿Lunes 3? Lunes 3. ¿Ya? Lunes 3. Entonces, indicaciones para este proyecto. El lunes 3 de riesgo, el lunes 10 de bolsa. Exactamente. Sí. Ya. Chile Day de por medio. Sí. Ya. No, ¿sabes, presidente? Que yo creo que es importante sacarlo porque si no, no va a salir esto, Sí. porque no va a tomar el presupuesto efectivamente. Ya. Y eventualmente va a haber un anuncio en materia de reforma tributaria. Sí. ¿Ah? Y entre medio va a llegar acá el reajuste del sector del salario mínimo. Entonces creo que no tenemos... Yo sé que... Podríamos trabajo, hacerlo pero- el viernes 31 para que puedan tener el comparado, para tener avanzado. Viernes 31. Ya. para que trabaje sábado y No, domingo. no, pero es para que podamos la semana esa, si llegan el lunes, no alcanza a ser comparado para que estemos viéndolo el martes necesariamente. Entonces el 31. Sí, lo van a No, si ellos alcanzar a trabajan hacer. los sábados y domingos, yo lo he visto. Viernes 31 a las 12. Ya. No, si yo Gracias. sé que sí. Seguimos al siguiente Yo proyecto. tampoco, yo está re bien, lo veo. Secretario. Ya. Presidente. No, ustedes no van a hacer un homenaje a Jorge, ¿no? Muchas gracias. Sí, a las 11:30 un homenaje a Jorge allá en el piso Gracias, Pérez, a las Allá está. No lo tenía. Claro, yo voy a ir. ¿Qué cosa? Pero, solo me faltó respecto al problema que está viendo con los agentes de venta en el SCOMP. Seguramente que pueden hacerse ciertas cosas por ley para perfeccionar el tema, pero lo que tengo entendido es que está siendo apropiadamente investigado por la CMF en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y que la CMF tiene las capacidades suficientes para investigar y sancionar este tema. Yo voy más allá, yo digo que si hay agentes previsionales que de una manera u otra dependen de las compañías de seguro, tienen que ser financiados por las compañías de seguro, no por los fondos de pensión. Yo agregaría otra parte, es que no se puede permitir que por un negocio, por la libertad de emprendimiento que exista, que alguien pueda acceder con tanta facilidad a ahorros obligatorios de pensiones. Esto es independiente de la relación contractual. El acceder a los fondos de pensiones, donde en nuestro país lo que ocurre, más del 70% de las personas obtienen pensiones
muy malas por la poca cotización que tienen, entre otros factores. Entonces, que incluso esos fondos pierdan. Sí, Entonces, yo entiendo vamos que a revisar el tema. Un colega nuestro con 8 años. ¿Podemos suspender 15 minutos para poder ir a... suspendemos 15 minutos. Muchas gracias.
La sesión, secretario. Presidente, tenemos en la tabla como otro punto de ella el proyecto de ley que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica. Este proyecto, si bien es cierto, se inició en una moción parlamentaria. Posteriormente hubo una indicación sustitutiva del Ejecutivo que propuso avanzar en este proyecto, ¿ya? Y contempló como medidas la provisión de circulación de ciertos vehículos motorizados bajo determinadas circunstancias y otras medidas de restricción ambientales. Ya que el proyecto, su objetivo es otorgar atribuciones al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que en caso de congestión vehicular o contaminación atmosférica pueda decretar restricción permanente de circulación en determinadas zonas de orden nacional, y sin perjuicio anterior se contempla que las personas que paguen tarifa de un pase diario también se termina a través de la creación de un reglamento escrito por dicha Secretaría de Estado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y que podrán efectuarse la aplicación de dicha medida a quienes emplean frecuentemente el transporte público. Como señalaba, el proyecto está en está en primer trámite constitucional, en segundo informe, aprobado en general ya por la sala y con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Y bien, Este es un proyecto del Ministerio de Transporte en el tiempo del ministro Gómez Lobo. No, es por indicación. Sí, el reemplazo. Y donde se equilibran los temas de congestión y contaminación por un lado, porque hasta ahora la restricción se hace solo por contaminación y no congestión. Y lo segundo es que establece un procedimiento para crear un desincentivo para comprar un segundo vehículo. Es decir, las personas, según los ejecutivos, cuando se establece restricción, sea independiente de la causa, congestión o contaminación, hay un segmento de la población que tiene el incentivo de comprar un segundo auto con otro término de patente, de forma que no le toque restricción ningún día. Y lo que se establece es un instrumento para evitar ese incentivo de comprar un segundo vehículo, el que la persona puede, en ciertas circunstancias, comprar un pase diario, es decir, pagar por contaminar. Paga un pase diario las personas que... Perdón. Solamente para despejar una inquietud. Yo pensé que usted iba a apuntar a que el mecanismo de enfrentar eso era que iba a haber un impuesto tal vez de alguna naturaleza al segundo vehículo. No, es permitir un pase para desincentivar la compra de ese segundo vehículo. Desincentivar la compra estableciendo el derecho de que uno que quiera o tenga que circular esos días tenga que pagar el derecho al pase. Es un cobro adicional por uso de las vías cuando uno debería tener restricción. Ese es como el modelo. Entonces, señor Colón. Sí, presidente, yo estaba mirando este proyecto, efectivamente un proyecto que se discutió en la sala y que viene haciendo a un punto específico nomás, que es el tema de este pase diario, cuánto sería, cuáles serían los efectos de establecer una excepción a la prohibición de circulación en función de un pago para poder contaminar, ese es el concepto. A mí lo que pasa, presidente, me gustaría preguntarle un poco a las autoridades de gobierno que están pensando en esa materia. Ahora, no sé si aquí, pero en algún minuto, porque claramente este fue un tema muy discutido en su momento y la resolución no es menor, o sea, puede estar bien orientada, yo no digo que no, pero admitamos que los vehículos puedan no circular en función de contaminación, es un criterio que ha sido discutido, que puede ser. Ahora, que se pague para circular adicionalmente,
Yo me gustaría pensarlo un poco más y me gustaría, como es el único objetivo de esta comisión, entonces nosotros no vamos a ir al tema de fondo, no podemos discutir respecto a si es bueno y es malo. Sí, es un tema bien complejo el hecho de esta especie de llevar al ámbito penal, es como llevar lo que ocurrió en un ámbito penal, que una misma conducta podía ser una sanción distinta en función de si alguien pagara o no pagara. Es un tema complejo. Senador Coloma, o sea, nosotros sí tenemos que lograr un puro artículo y podemos hacerlo, pero a mí me deja la inquietud que cómo uno enfrenta una discusión con un ciudadano que se compra un vehículo que va a tener una restricción vehicular y que diga, mire, no, pero el que tiene bolsillo más grande. De hecho, en la Ordenanza General del Tránsito, si no me equivoco, hay multas para cuando uno tiene una infracción. Esas multas son graduadas en función, pero hay un límite. Porque no es solamente porque la justicia se saltó un pare y pagó 200.000 pesos, o 300, no sé cuánto está el pare ya, 250.000 pesos, ¿ya? Pero bueno, si yo tengo recursos, me salto todos los pares de lo mismo. No, porque hay un problema también de puntajes, de la reincidencia, o la reincidencia en la falta, tiene una sanción, porque lo contrario lo que sería un sistema en el cual aquellos que tengan mejor situación o que están dispuestos a pagar más, no tendrían sanción alguna que lo sea pagar. O sea, aquí yo siento que ocurre algo parecido. O sea, no sé si se va a entender de decir, mire, si usted tiene plata, para que no se compre un segundo auto para no tener efecto de la restricción, le va a permitir contaminar con un pase más caro. A menos que sea algo sustantivamente más caro. ¿Ah? A mí me pasa algo parecido. Ya. Lo que me llama la atención es que con el tiempo lo que uno debería pensar además es cómo generar incentivos para el uso de los autos eléctricos. Precisamente para evitar los efectos de la contaminación. Yo quiero sugerir lo siguiente, yo quise poner esto en tabla, porque creo que necesitamos enviarle esto al Ministerio de Transporte para una opinión formal al respecto y que nos puedan identificar cuál es para el punto que nos corresponde presentar y ver si hay en su ánimo el generar alguna idea de incentivos para vehículos no contaminantes, que es lo que han hecho en varios otros países. ¿Le parece? El señor presidente, como información a la comisión, en la página 12 del comparado, respecto de este proyecto, uno de los puntos que respecto a las restricciones se dice 3. Exceptuar los vehículos de producción eléctrica y otras tecnologías no contaminantes que determine el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es decir, el incentivo para los eléctricos está. Claro, pero hay ya un incentivo. La idea sería, en acuerdo, mandar un oficio al Ministerio de Transporte pidiéndole su opinión sobre el proyecto. Esto es transporte, no es medio ambiente, esto es transporte. Transporte, sí. ¿Habría de acuerdo entonces? Ya, perfecto. Estamos a la hora de la sesión. Quiero pedirles para que podamos ver. No, faltan 20 minutos. No es que yo quiera seguir necesariamente, pero le cuento para que no se sorprenda. No quiero ser cómplice pasivo. Podemos tratar de ver el último proyecto, que es el de actividad física. Es que especialmente cuando trabajamos. Entonces... Presidente, hay un proyecto de ley. Para el Ejecutivo brilla por la ausencia. Es como una orfandad esta que tenemos en el centro. A veces. Que está en pleno trámite constitucional, que es una moción parlamentaria, que es para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. La sala lo envió a la Comisión de Hacienda para revisar las normas de su competencia, ¿ya? Yo revisé el proyecto y salvo que se entendiera que el establecimiento de 60 minutos diarios de juegos deberán promover la práctica, los estudiantes educacionales deberán promover la práctica al menos 60 minutos diarios de juego, actividad física y deporte para todos los estudiantes a lo largo de la jornada escolar, significara estar extendiendo 60 minutos la jornada escolar, ahí podría tener algún sentido, digamos, pero eso no sería iniciativa parlamentaria. Ese tipo el artículo cuarto, la página 3 del comparado. Pero es que
por eso le digo, depende, yo tengo dudas, porque si esos 60 minutos se entienden que están incluidos dentro de la jornada completa, no habría mayor gasto, entonces no habría, digamos, no habría normas de Hacienda en el fondo. Podría ser una resignación del tiempo. Claro, y si hubieran normas de Hacienda habría que decir que es inadmisible, que no podría, digamos, Porque generar esto es normas de moción parlamentaria, claro. Girardi, Chaguán. Senador Girardi, Araya, Bianchi, Chaguán y Quinteros. Mire, yo creo que hay dos cosas. El artículo Opinión de la sexto, Secretaría. el artículo sexto establece, yo creo que eso es parte, la sugerencia del proyecto de ley, si uno lo mire, es que todo sistema educativo tiene que promover la práctica regular de juego, actividad física y deporte. Esa es como la afirmación del artículo tercero. Todo tiene que considerar su metodología. El artículo cuarto dice que los establecimientos deberán promover la práctica de al menos 1 hora de juego, actividad física y deporte. Y en el artículo quinto dice de cómo se va a promover esta situación, y donde los directivos docentes gestionan y ponen a disposición los espacios pertinentes. El artículo sexto dice, eso sí, en ningún caso se podrá conmutar los minutos de actividad física y deporte realizados dentro de la jornada escolar de conformidad con esta ley como parte de la asignatura de educación física y salud, o su equivalente. Es decir, estos son 60 minutos adicionales a lo que son las clases de educación física o actividades de salud. Y ahí está la discusión si es que en ese sentido significa más tiempo. Yo recomiendo que podamos pedirle al Ministerio de Educación, se le citó para este efecto. No, sí, pero el subsecretario es muy proactivo, ¿no? Ya, pero por lo menos pasó un fin de semana. Logró sentarse en el cargo. Se le envió solamente como informativa, pero no se le citó. ¿Le podemos invitar para que nos den una opinión práctica? Sí. Yo vi este proyecto en educación y se nos presentaron las mismas dudas que acá, pero al final la única manera, porque esto fue declarado admisible por la mesa, o sea, partamos por ahí. Fue declarado admisible por la mesa, claro. Y nosotros hicimos algunas adecuaciones al texto para dejar en claro de que se trata, de que esto está dentro de las horas de no de las horas de clase, sino que está dentro del periodo de que los niños están en el colegio. Se trata de aprovechar los recreos, incluso de las horas de clase, según explicaron sus autores. Ellos, por ejemplo, piensan de que al iniciar la clase se debieran hacer juegos. Muy breve, pero que sea una cosa... Sí, de tal manera de evitar que los niños estén mucho tiempo sentados, que estén mucho tiempo... sí, entonces no es algo que signifique gasto, porque si significara mayor gasto o afectar los currículum escolares, como aquí se ha dicho, en el caso de mayor gasto tendríamos problemas con la admisibilidad, y en el caso de los currículum con que también requeriría a lo menos, ¿cómo se llama esto? Quórum, claro. Entonces, que por lo tanto el entendimiento es que esto no... Por eso a mí me parece muy bueno el proyecto. En muchos países se hacen actividades desde que los niños lleguen y se estiren en la mañana antes de la clase, que se paren, que hagan ciertas situaciones para tener una integralidad mayor entre lo físico y la actividad de aprendizaje mental, pero veamos con educación su juicio, para que esto sea bien comprendido por todos. Para ver si tiene... Que siempre que se plantean... las horas suficientes para es que siempre que se plantean temas como introducir cambio a la malla curricular, ya sea de agreguemos educación cívica, propongamos educación financiera, la pregunta es... un tema transversal. No, está bien, y estamos todos de acuerdo, pero la jornada tiene una limitación hoy día. Entonces, ¿cómo usted va...? Y como es imposible sacar algo de la malla, porque las veces que se ha intentado, tal vez erróneamente además, como filosofía, otras asignaturas, a menos que cortáramos las horas de clase,
No, esto es dentro de... Yo sé, Es como pero aprender cantando. está bien, pero sería bueno tener una idea de qué se trata, porque si no queda como palabra de buena crianza, y sería bueno que nos dijera qué se imagina el Ministerio de Educación, En esto. qué es lo que va a hacer esto, ¿Estamos? y que traiga ejemplos de ¿Puedo- afuera, porque puedo- me acabo de inventar la puedo ver rueda. una- Yo comparto, lo comparto. Sí, no quiero dejar claro que esto fue una indicación al proyecto original. O sea, si fuera admisible, la Comisión podría declararlo. No porque haya sido declarado por la mesa admisible el proyecto, porque esto es una indicación al proyecto. Como con constancia. Segundo, me parece bien que yo soy partidario de generar creo que tiene que ver un poco con la modernidad. Ahora, tal como está planteado, no dice eso. Entonces sería bueno ver si se puede incorporar ese concepto. Invitamos para que nos acompañe el Ministerio de Educación. Sobre el último proyecto, yo solamente quiero lo siguiente: se está pidiendo un cambio, una nueva institucionalidad del INE. Esto sí que es serio. Entonces, la idea de ponerlo en tabla es para solicitar formalmente al Ministerio de Economía que se haga presente. Y respecto al Ministerio de Transporte, presidente, del proyecto anterior le mandamos oficio, le pedimos que venga a la presentación. Que venga a la presentación. Ya, perfecto. Se cumplió el objeto de la acción, se levanta.